esto es para que vean que estamos en vivo. Pues gracias a Dios que me da la oportunidad de estar de nuevo aquí con ustedes, de traer la palabra de Dios, traer el mensaje. Y pues no es así como que una segunda parte porque va a ser otro tema, pero voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 145, versículo 9. Salmo 145, versículo 9. Dice la palabra de Dios: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Hablar de la misericordia de Dios es decir que Él ha tenido compasión de nosotros. Es decir, la diferencia entre misericordia y gracia. Por ejemplo, gracia es que nos dan algo sin que lo merezcamos. Misericordia es que no nos den lo que merecemos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no nos dio eso. ¿Por qué? Porque tuvo misericordia. Es decir, no nos dio lo que merecíamos, como transgresores, como pecadores, como ofensores. En primer lugar, ofenderle a Él, fallarle a Él. Dios tuvo misericordia de nosotros y no nos pagó conforme a eso. Entonces, esto es la misericordia. En el Antiguo Testamento, tanto en Crónicas, en Salmos, en Joel, encontramos que dice: misericordioso y clemente es Jehová. Misericordioso y clemente es Jehová. Lento para la ira y grande en misericordia. Y ese es el Dios que nosotros, es decir, hemos probado la benignidad de Dios, hemos probado la misericordia de Dios. Pero hablar de la misericordia de Dios sin hablar de su justicia, eso es decir una verdad a medias. Es decir, Dios es misericordioso, es cierto, pero también es justo. Muchas veces se presenta un Dios solamente, por ejemplo, de amor, de gracia, pero también es un Dios santo, que aborrece el pecado y que aborrece al pecador también, cuando éste no se arrepiente. Hay que hacer esa distinción, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios va de la mano también de su justicia. Hablando un poquito así rápido de historia, en los primeros siglos de la iglesia cristiana surgió un personaje conocido como Marción. Este hombre decía que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento no podían ser el mismo. Y él decía, porque en el Antiguo Testamento vemos un Dios de ira, un Dios celoso, pero en el Nuevo Testamento vemos un Dios de amor, un Dios de gracia. Pero yo digo que eso no es así. En ambas partes encontramos lo mismo. Por ejemplo, en Juan 3:36 dice, Juan 3:36, dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Eso es amor, eso es misericordia, eso es gracia. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero si continuamos leyendo dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Juan 3:36, por favor, dice: pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Encontramos como un Dios de amor que da a su Hijo para que nosotros podamos obtener vida eterna, pero también un Dios justo. Un Dios justo que dice, bueno, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esa es la verdad completa, no a medias. Si es un Dios de amor, pero un Dios de justicia. En la cruz vemos el amor de Dios, el Hijo de Dios muriendo por nosotros, pero vemos su justicia sobre él. Si leemos en Isaías, dice que Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa es la justicia de Dios. En la cruz vemos la justicia y vemos el amor, es decir, tenemos que hablar completo. Muchas veces pensamos que la Biblia, o vamos a la Biblia como ir, no sé, al McDonald's, ¿no? Es una hamburguesa, pero le pones tomate y le quitas la cebolla y le pones triple, a mí me encanta el aguacate, y cuando vamos a la Biblia pensamos que es así, que pensamos que de ella vamos a agarrar lo que nos gusta. Aquí dice que Dios es amoroso, qué bonito, pero cuando dice que Dios es justo, esa parte no la queremos. Cuando dice que Dios castiga al pecador, esa parte no la queremos. Nada más lo bonito, ¿no? Como si fuera, les decía, como la hamburguesa, que pides a tu gusto. Aquí no es así.
Es el consejo completo de Dios. Me encanta el salmo que dice: la suma de tu palabra es verdad. Toda ella. Completo, el consejo de Dios completo. No solamente lo que nos gusta y lo que no nos gusta lo hacemos a un lado. Así no funciona esto. Así no es. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento encontramos un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero un Dios justo, un Dios santo, un Dios que exige, porque Él es Dios, no nosotros. Ahora diríamos, Él manda, no nosotros. Nosotros obedecemos y a veces también, amén, Dios. Bueno, en el Salmo 145:9 decía: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Si ahí terminara, qué bonito. Pero el versículo 20 dice, Salmo 145:20, dice: Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Esa es la verdad completa. Jehová guarda a los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Repito, no podemos tomar de la Biblia solo lo que nos gusta. Hay que tomarlo completo. La verdad completa. Decía R.C. Sproul: dame al Jesús de la Biblia o no me des nada. Sí, tal cual. Entonces, y aquí surge la pregunta: Damián, vas a hablar de misericordia y me dices que Dios destruirá a todos los impíos. ¿En dónde está la misericordia ahí? La pregunta es: ¿tendrá Dios misericordia del impío? ¿Hay misericordia para el impío? Definitivamente sí, y con libertad podemos decir: sí, hay misericordia, sino que probamos nosotros. ¿O acaso nosotros no éramos? ¿Acaso nosotros éramos santos? No. Aún en nuestras transgresiones, Dios mostró misericordia a nuestras vidas. Amén. Para que nos quede claro si Dios ha tenido misericordia sobre el impío, vamos a Ezequiel 18, por favor. Igual, Ezequiel 18, 23. Igual aquí se los van a pasar también en la pantalla. Ezequiel 18, versículo 23. Hace una pregunta muy interesante. Dice: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Quién hace la pregunta? Dios, Jehová. Y pregunta: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Y si leemos todo el contexto podemos encontrar la respuesta, pero él mismo la responde. Me encanta, en el capítulo 33. Capítulo 33, versículo 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ahí está la respuesta. Entonces, ¿hay misericordia? Sí, hay misericordia. ¿Quiere Dios la muerte del impío? Dice: no, quiero que se arrepienta. Quiero que se arrepienta, y que viva. Ahí está la misericordia. Muchas veces usan el Salmo 7, no lo busquen. El Salmo 7:11 dice: Dios es un juez justo. Dice: Dios está airado con el impío todos los días. Pero esa también es una verdad media. Si leemos el versículo que sigue, dice: si no se arrepiente, Él afilará su espada. Entonces ahí está mostrando la misericordia también. Dios es un Dios misericordioso, pero un Dios justo también, e intolerante, santo. Amén. Amén. Excelente. Entonces vamos bien. Y efectivamente, al leer que es Dios mismo quien dice que no quiere la muerte del impío, podemos confirmar el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y yo sé que aquí hay personas que vienen por primera vez, y si están aquí es porque Dios ha tenido misericordia de ustedes también. Dios tiene misericordia de cada uno. Dios es bueno. Pero aquí ya vamos a entrar en materia. También hay un límite. Vamos a ver el caso de un rey que tuvo todo, terrenalmente hablando, para tener un buen reinado, para tener una buena vida. Pero tuvo en poco la misericordia de Dios. Literalmente lo vamos a leer: rechazó, despreció la misericordia de Dios, tuvo en poco la palabra de Dios, se burlaba de los profetas de Dios, y su final fue terrible, y lo vamos a leer a continuación. Vamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Si me pueden apoyar por favor con las pantallas. Segundo de Crónicas 36, versículos 10 y 11.
Segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios: a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia juntamente con los objetos preciosos. Sí. Sí, perdón. Con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. Grábese este nombre, Sedequías, de él vamos a estar hablando. Versículo 11 y 12 dice: de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. Aquí me detengo. Pongan mucha atención. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar. Ahorita diríamos, tenía un futuro por delante, ¿no? De 21 años, ya era rey. Ahora, ¿quién era la potencia en ese entonces? Babilonia. Y el mismo rey de Babilonia, Nabucodonosor, fue quien lo puso. Es decir, estaba bien respaldado, ¿no? Fue puesto por el mismo rey de Babilonia, una potencia en ese entonces, y estaba muy joven. Tenía un futuro por delante, diríamos. Pero, hay un pero, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Versículo 12: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Versículo 13: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Dice el versículo 14: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Este hombre comenzó a hacer lo malo, y no solamente él, arrastró a todo el pueblo. Dice, aún los sacerdotes, todos los demás reyes. Si leemos en Ezequiel, que es contemporáneo, también escribe, dice, son como lobos rapaces, dice Ezequiel. Sus reyes, sus sacerdotes son como lobos rapaces. Se abusan de su autoridad, se aprovechan, tienen en poco la palabra de Dios. Dice el versículo 15: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Envió constantemente. Fíjense, mientras ellos hacían burla de los profetas de Dios, mientras ellos hacían abominaciones, mientras ellos se abusaban del pueblo, abusaban de su autoridad, Dios tenía misericordia de ellos. Dice, Dios enviaba constantemente. Ahí estamos viendo al Dios misericordioso. Dios envía constantemente mensajeros. Y te dice por qué. Porque Él tenía misericordia. Dios tiene misericordia, es verdad. ¿Qué estamos haciendo nosotros con esa misericordia que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con esa misericordia que Dios nos ha dado? ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacía Sedequías? ¿Qué hacía su reinado con la misericordia que Dios le presentaba? Dice, constantemente estaba Jehová enviándoles mensajeros, constantemente, porque tenía misericordia de ellos. En el versículo 16 dice lo que ellos hacían con la misericordia de Dios. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras. Pongan mucha atención en esto. Menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. ¿Sí entendemos esto? Un Dios misericordioso, un Dios enviando constantemente porque tiene misericordia de su pueblo, y un pueblo burlándose, un pueblo rechazando a sus mensajeros. Subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. No sé en qué concepto tenemos a Dios, pero si queremos luchar contra Él es imposible ganarle. Y es algo que tenemos que entender. No podemos estar jugando con Dios. Él es Dios, fuerte, temible. Me encanta cómo lo describe el Antiguo Testamento. Y aún el Nuevo dice, dura cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de que es un Dios misericordioso que nos ama, de gracia, de favor, de bondad, pero también justo, severo, celoso, santo? Esa es la verdad completa. Esa es la verdad completa. Esa es la verdad que tiene que ser predicada. Tenemos que entender
esto, hermanos, y me incluyo. Entonces vemos a un Dios mostrando la misericordia, pero ellos hacían escarnio, se burlaban. He ido a compartir con jóvenes de diferentes partes del país. Y yo sé, tú entiendes, ¿no? Cuando a veces estás compartiendo y algunos dicen, este está loco. Y te dicen que sí, pero se están burlando. O sea, de mí se pueden burlar, yo no tengo ningún problema. Dios no puede ser burlado. Dice Gálatas 6, no erréis, es decir, no te equivoques. Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Eso mismo. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6. No te equivoques, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Todo lo que tú estás cosechando, eso mismo vas a segar. Dios estaba demostrándole misericordia a Sedequías y a su reinado. Ellos se burlaban de los profetas, hacían escarnio de ellos, menospreciaban la palabra de Dios. Subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. Dios no puede ser burlado, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Tenemos que entender eso. Y ahora vamos a ver cuáles fueron las consecuencias de despreciar esa misericordia. Para entender un poquito, ponernos un poquito en los zapatos de Sedequías, yo le quiero hacer una pregunta. Si a usted le dijeran en este momento que ya le quedan 5 minutos de luz en sus ojos y quedará ciego, ¿qué le gustaría ver por última vez? ¿Qué le gustaría? Piénselo. ¿Qué le gustaría ver por última vez? A lo mejor algunos, no, pues ¿sabes qué? Un atardecer, el mar, a mi esposa, el rostro de mis hijos. No sé, es lo último que vas a ver en tu vida. ¿Qué te gustaría ver? Algo bonito, ¿no? Vamos a ver las consecuencias en Segundo de Reyes, capítulo 25, por favor. Segundo de Reyes, capítulo 25, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Qué fuerte, pero eso es lo que viene en su Biblia. Eso es lo que dice su Biblia. No es una historia que yo me inventé. La última imagen que tuvo Sedequías de la luz en sus ojos fue ver a sus hijos muertos, cómo les arrebataban la vida. ¿Podría Sedequías, imagínense, Nabucodonosor era un rey bárbaro? Cuando Nabucodonosor hace esto, mata a los hijos de Sedequías en presencia de Sedequías. Me encanta cómo la Biblia es clara, dice en presencia suya, para que entiendan un poco de la magnitud, ¿no?, de lo que está pasando. En presencia de Sedequías degollan a sus hijos y a él después lo avientan en un calabozo. ¿Podría Sedequías estar en ese calabozo con sus ojos botados, con el último recuerdo de sus hijos siendo asesinados y decir: Dios, tú no tuviste misericordia de mí? ¿Podría él decir eso? No, leíamos hace rato, Dios tenía constantemente misericordia de ellos, enviaba a sus mensajeros, enviaba a sus profetas, pero Sedequías y su reinado se burlaban de él, hacían escarnio. Por eso les digo, tú te puedes burlar del pastor, te puedes burlar del misionero o de aquel, hermano que tú te encuentras y te quiere compartir de la Biblia. Este está loco. Él a lo mejor sí, Dios no. Te puedes burlar de él, es verdad, o de mí. De Dios no. Dios, no te equivoques, me encanta eso. No te equivoques, Dios no puede ser burlado, dice el apóstol Pablo. Y es muy fuerte y es muy triste las consecuencias por las que pasó Sedequías y su reinado. Después de esto fue destruida la ciudad, hecha cenizas, ¿no? Fueron llevados cautivos a Babilonia. Mataron ancianos, de hecho, si continúa leyendo la historia, mataron ancianos, niños. El rey de Babilonia hizo barbaridades ahí, porque Nabucodonosor tuvo en poco la palabra de Dios, porque Dios tenía misericordia, porque Dios enviaba constantemente a sus mensajeros, pero Nabucodonosor tuvo en poco la palabra de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo con la misericordia que Dios ya nos ha mostrado? ¿Qué estamos haciendo?
¿La estamos teniendo en poco? ¿Estamos teniendo en poco la palabra de Dios? También nos burlamos de... Y el acto no es que se hayan burlado de los profetas en sí. El acto es que despreciaron lo que esos profetas les estaban diciendo. La palabra de Dios y al Dios de la palabra. Es algo que tenemos que entender también. ¿Qué estamos haciendo nosotros con la misericordia? Es verdad, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Y es muy hermoso leerlo para mí, me conforta. ¿Qué estoy haciendo con esa misericordia que me ha mostrado hasta el día de hoy? Porque no es casualidad que hayan venido a presentar a esta princesa. No es casualidad, vinieron a escuchar también este mensaje. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia de ustedes, como la tiene de nosotros también. Es un Dios misericordioso. ¿Tiene misericordia del impío? Claro, él mismo lo dijo, hace rato lo leíamos. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿Y qué dice? Dice, no quiero la muerte del impío, quiero que se arrepienta y que viva. Eso es lo que él quiere. Ese es un Dios bueno, un Dios de amor, pero también un Dios justo, un Dios santo. Tenemos que entender, hermanos, que la verdad a medias no es verdad. Y pasa lo mismo con Faraón. Muchas veces usan, por ejemplo, en Romanos 9, cuando dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Hablando de Faraón. Pero a Faraón no le envió una plaga, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6. Eso no es misericordia. Si leemos esa parte, en la primera plaga dice, Faraón endurece su corazón. En la segunda, Faraón endurece su corazón. Llega un punto en que dice, Jehová endureció el corazón de Faraón. Se cambiaron los papeles. Dios no puede ser burlado. Y se hizo al final de cuentas lo que Dios quería. Dios es soberano. No podemos jugar con Él. Amén. Entonces, Dios tuvo misericordia de Faraón, pues no le envió una plaga, ni 2, le envió muchas. Y Faraón endurecía cada vez más su corazón. Pasó lo mismo que con Sedequías, que dice, hasta que subió la ira de Jehová y ya no hubo remedio. Ya no hay vuelta atrás. Dice la Biblia, ¿quién puede detener la mano de Dios y decirle, detente, no hagas esto? ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Pero es un Dios misericordioso, un Dios de gracia, un Dios de amor. ¿Qué estamos haciendo con eso? Eso es lo importante, ¿no? Dice en Romanos 11:32 también, dice, Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. De todos. Esto confirma también lo que leíamos del Salmo, el Salmo base 145. Su misericordia es sobre todas sus obras, no sobre un cierto grupito, ¿no? No, por eso les quería mostrar que aún del impío Dios ha tenido misericordia, aún de mí, que si conocieran mi testimonio también dirían, oye Damián, ¿cómo tuvo misericordia de ti? Pero Dios tuvo misericordia con mi vida. Dios me salvó, me rescató, y aquí estoy por su gracia, a 1000 kilómetros de casa, a su casa. Pero por pura misericordia, hermanos, por pura misericordia de Dios. Vamos al Salmo 5, por favor. El rey David entendía perfectamente esto, porque el mismo rey David escribe en el Salmo 115, dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, y dice, porque dice, por tu misericordia. Y es el mismo David que escribe este salmo que vamos a leer, Salmo 5, versículos 4 y 7. Salmo 5, versículos 4 al 7, perdón. Dice la palabra de Dios, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Versículo 7, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Y me encanta porque David comienza señalando cierto grupo, dice, el malo, el insensato, el que hace iniquidad, el que habla mentira, el sanguinario. Pero el versículo 7 no dice, mas yo, como no soy insensato, como no soy sanguinario, como no. Dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia. David sabía perfectamente
qué era lo que pasaba por su mente y por su corazón. David sabía perfectamente los fallos que él tenía. Y ahora por el testimonio de la Biblia nosotros lo sabemos también, ¿no? Pero dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia. No dice, mas yo porque no soy esto, porque no soy aquello, porque no soy como ellos. No, por tu misericordia nada más. Nosotros estamos aquí, hermanos, no porque seamos mejor que otras personas, o porque seamos más buenos o más santos. No, estamos aquí por la misericordia de Dios. Solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también le dice a Tito, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. No nos salvó porque haya visto algo bueno en nosotros. No es que Damián es una excelente persona, lo voy a salvar. No, por pura misericordia. Y les decía al principio, ¿qué es misericordia? Que no nos dio lo que merecíamos. Yo que merecía la muerte. Porque dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y entonces la justicia, Jesús ya la pagó también. La justicia cayó en la cruz. Si no, lean Isaías 53, cuando tengan tiempo. La justicia cayó en la cruz. Y el amor también, y la gracia, y la verdad. Ese es un Dios completo. Ese es un Dios verdadero. Ese es el único Dios que existe. Un Dios misericordioso, pero un Dios justo. Tiene su tiempo. Y a mí me estremece cuando leo esa historia de Sedequías. Porque Dios le amaba, porque Dios amaba al pueblo, porque Dios tenía misericordia, porque Dios enviaba constantemente su mensaje, porque Dios quería que se arrepientan. Pero ellos tuvieron en poco todo eso. A ellos no les importó que Dios tenía misericordia. Y las consecuencias fueron fatales y ya las leímos. Yo te quiero preguntar, y no me contestes, medítalo. ¿Qué estás haciendo con la misericordia que Dios te está mostrando hasta el día de hoy? ¿Qué estás haciendo? Porque estamos aquí pudiendo estar en algún otro lugar. No, Dios nos ha traído aquí por pura misericordia a que escuchemos su palabra. ¿Qué estamos haciendo con esa misericordia? Hay un límite, Dios no puede ser burlado. Vamos a leer este pasaje que cité ahorita, Tito 3:5, por favor. Tito 3:5. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En una ocasión estábamos trabajando en una misión en Huasca, rumbo a Huasca, barrio Oyamel, López Rayón, y platicaba con algunas personas y les estaba compartiendo de mi fe. Y les digo, dime una razón por la cual Dios tendría que decirte, ok, está bien, te voy a salvar. Yo le hice una pregunta y estuvimos conversando, fue una plática muy agradable, y me dice, bueno, pues porque no he matado a nadie, me porto bien, soy una buena persona. Estábamos platicando, ¿no? Yo le puse el ejemplo de esos dos ladrones que murieron junto con Jesucristo. Están esos dos ladrones, está Jesucristo y están los dos. Y le dice uno al otro, oye, tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero él, ¿qué mal ha hecho? Y le dice, acuérdate de mí, le dice a Jesucristo, cuando estés en tu reino. Jesús nunca le dice, no porque robaste, no porque violaste, no porque mataste, no. Jesús le dice, desde ahorita te digo que estarás conmigo en el paraíso. Si se trataba de las obras, ese hombre no entraba. Ni yo tampoco, ¿va? Pero yo quiero poner ese ejemplo porque viene en la Biblia, ¿no? Si se tratara de las buenas obras, ese hombre no entraba, no había manera. Si estaba ahí en esa cruz, y él mismo lo dice, estamos aquí nosotros porque lo merecemos, pero él, ¿qué mal ha hecho? Si se tratara de las obras, él no entraba. Fue por misericordia y por gracia, y obviamente por la fe en Jesucristo. Al principio les decía de Juan 3, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Está la misericordia de Dios, el amor de Dios.
Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y vemos que es el mismo Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del Nuevo Testamento, solo hay uno. Y en esta parte el apóstol Pablo le escribe a Tito esto y dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y yo quiero que meditemos esta noche y que nos vayamos pensando en eso. Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si ya por su gracia hemos conocido al Señor, hemos gustado su salvación y decimos, también estamos firmes en el Señor y creemos que Él ya nos ha salvado, pues Él sigue teniendo, misericordia de nosotros. Y que nos vayamos entendiendo que hemos sido salvos por su pura misericordia nada más. Y si tú piensas que no has reconocido a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, déjame decirte que la misericordia está delante de ti también. Dios ha tenido gracia, Dios ha tenido favor, Dios ha tenido misericordia de ti. Y por eso estás en esta noche escuchando esto. Medita en ello, medita en tu corazón. Y repito las palabras también del apóstol Pablo: Dios no puede ser burlado. Y si Dios en esta hora te está mostrando la misericordia, es porque realmente te ama. Y es porque realmente, como leíamos en Ezequiel, Dios no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y que viva. Amén. Amén. Quiero que meditemos eso en esta noche. Vamos a hacer una oración y en reverencia a nuestro Dios vamos a inclinar nuestros rostros y a cerrar los ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí. Te damos gracias, Padre, porque reconocemos que es por tu misericordia que hemos sido salvos. Te damos gracias, Señor, porque cuando nosotros nos escondíamos de ti, cuando nosotros te ofendíamos, cuando nosotros nos rebelábamos, tú mostraste tu gracia, tu misericordia, tu favor para cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que no nos salvaste por alguna obra de justicia que hayamos hecho, que nos salvaste por tu misericordia, por la gracia que derramaste en Cristo Jesús en esa cruz. Ayúdanos a entender eso, Señor, y a caminar día con día, Señor, confiando en tu misericordia, viviendo en ello, Señor. Que podamos hacer buen uso también, Padre, y que no seamos negligentes, que no tengamos en poco tu palabra, que no tengamos en poco tu misericordia. Porque es muy fácil, Señor, sorprendernos de las historias que hay en la Biblia, de Sedequías y algunos otros que rechazaron tu misericordia. Pero muchas veces nosotros actuamos igual. Muchas veces nos portamos igual porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer y hacemos todo lo contrario. Y tú en tu misericordia nos perdonas, Señor, y te damos gracias por ello, pero ayúdanos, Señor, a corresponder también. Ayúdanos, Señor, lo hemos intentado con nuestras fuerzas y no podemos. Tu palabra dice que separados de ti nada podemos hacer. Con tu ayuda, Señor, sí. Ayúdanos a no tener en poco esa misericordia. Y si hay alguien aquí, Señor, que en esta hora está meditando en su corazón de la misericordia que has mostrado en la cruz, de la misericordia que has mostrado en la muerte de Jesucristo, guíalo, Señor. Llévalo de tu mano, de su mano hacia ti. Que Él pueda, Señor, probar y que pueda gustar de esa salvación que por tu gracia hemos probado nosotros. Te damos gracias, Señor. A ti sea la gloria. Y como dijo el rey David en el Salmo 115, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por tu misericordia. Tal vez muchos de nosotros estaríamos muertos, otros en las cárceles, otros fuera, no sabemos, pero la misericordia de Dios.
Pero hay un día que se va a cerrar la puerta. ¿Quién fue el pregonero de justicia? Dice la palabra de Dios. ¿Recuerdan quién fue el pregonero de justicia? Noé. ¿Qué era lo que pregonaba? Arrepiéntanse. 100 años. ¿Cuántos habitantes habría en ese entonces? Miles. Pero un día se cerró la puerta. Niños, ancianos quisieron entrar. Dios es justo, nos explicaba. Dios es justo, Damián. Y un día se va a cerrar la puerta. Ahorita tenemos la oportunidad. Dice la Escritura: he puesto delante de ti el bien y el mal. Escoge el bien para que vivas y no mueras. Aquellos 2 presos que estaban ahí junto a Jesús, sentenciados a muerte, uno no quiso reconocer. Dijo: no es para mí. Y se fue al infierno. ¿Dios es bueno? Sí. Grande en misericordia, dice su palabra. Sí. Pero un día cerrará la puerta y ya no habrá oportunidad. Hay una historia. Dice que había un hombre, un hacendado muy rico. Tenía un único hijo. Y ese hijo decidió ir al ejército a pelear por su país. Y este hombre vivía solo, con muchas propiedades, muchas riquezas, grandes muebles, grandes cuadros. Pero tenía un cuadro de su hijo que todos los días se sentaba en la chimenea y estaba su hijo. Y cualquier persona que llegaba para ver sus cuadros famosos, el cuadro que le enseñaba era el cuadro de su hijo. Este es mi hijo y está peleando por nosotros. Este es mi hijo y está peleando por nosotros. Un día llegó la noticia y le dijeron que su hijo había muerto. Este hombre se afligió tanto que también murió, pero dejó un testamento. Y dice en la historia que el testamento iban a rematar todos sus bienes y los cuadros famosos. Los hombres de la región vendieron sus propiedades, vendieron sus cosas, porque sabían que iban a salir muy baratos esos cuadros y tenían que ir por ellos. Se iba a rematar un día determinado. Llegaron al remate y estaba el subastador y estaba el notario a un lado, sentado, y todos dijeron que empiece la subasta. Y dijo el subastador: empezamos con lo que y nos pidieron que iniciáramos, con el cuadro del hijo. ¿Quién da $100? No, nadie. ¿Quién da $50? Nadie lo va a querer, decía ahí el público. Mejor que sea al final ese, déjenlo. Ya traen los cuadros más importantes. $20, ¿hay alguien que ve? Una señora por ahí dijo: por favor, no perdamos tiempo. Déjalo a un lado, nadie lo quiere. $1. Nadie lo quiere, ya te dijimos. La gente se molestó. Vendimos nuestras propiedades para comprar cuadros, no moreros. Nadie da $1. Y atrás se acercó un hombre y habló y dijo: Señor, yo no tengo dinero, pero yo quiero ese cuadro. ¿Con qué lo va a pagar? No lo sé, pero deme ese cuadro. Yo vine por ese cuadro. Y dijo ese hombre: ¿de verdad lo quiere? Sí, lo quiero. La gente se burló. ¿Para qué lo quieres? No perdamos el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo, dijo alguna gente. ¿Para qué vine? ¿A qué estoy aquí? Y dijo el subastador: si lo quiere, venga por él. Se acercó a aquel hombre, el hombre muy humilde, y agarró el cuadro y dijo: porque esto es lo que más estimaba mi amo. Y entonces se levantó el notario y dijo: se acabó la subasta, señores. ¿Cómo? No empieza. Porque el dueño del cuadro dijo que el que quería al hijo
era merecedor de obtener todo. Toda la hacienda es para este Señor. Esa es la vida del hombre, ¿no? 100 años Noé pregonando justicia, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. El libro de los Hechos dice, la Escritura, que Pablo en su primer discurso les dijo, ¿saben qué hicieron? Mataron al consumador y al autor de la vida. Lo mataron. Al que les dio la vida, lo menospreciaron, no lo recibieron. Y entonces el pueblo dijo, compungido. Y la palabra compungido quiere decir roto el corazón, arrepentido. ¿Qué haremos ahora? Arrepiéntanse. Esa es la palabra. Para que reciban del Señor tiempos de refrigerio. Y yo quisiera a las personas que nos visitan por primera vez, yo creo que esta plática es para ellos. Decía Damián, si tú viniste para acompañar a la familia, hoy es tu noche. No la pierdas. Hoy te puedes llevar el cuadro. Llévate a Jesús en tu corazón. ¿Cómo? Acéptalo en tu corazón. Anhélalo. Dile, Señor, yo lo quiero en mi corazón. ¿Lo quieres hacer? Levanta tu mano. ¿Alguien lo quiere hacer? Como el subastador, ¿no? ¿Alguien lo quiere? ¿Alguien quiere a Jesús en su corazón? Ponte de pie, ¿sí? Ponte de pie. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, que tu oído oiga. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Tú sabes lo que he hecho. No hay nada oculto. Jesús, hoy reconozco que tú diste la vida por mí. Moriste en la cruz. Jesús, hoy te abro mi corazón. Te abro mi alma, Señor. Y te pido que entres, que vivas conmigo. Límpiame, Señor. Sáname, Señor. Hoy decido cambiar mi historia por tu misericordia, porque tú eres misericordioso. Gracias, Señor, porque de ahora en adelante te adoraré. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. Si tú lo hiciste con todo tu corazón, seguramente tu vida va a cambiar. No te va a dejar. Amén. Amén. Bueno, vamos a levantar una ofrenda. Y tenemos por la familia un pastelito, un bocadillo, ¿verdad? Le agradecemos a la familia que nos haga partícipe de esta fiesta. Nos van a servir los príncipes y las princesas.